Entonces, bajo ese principio funcionan los test ecualizantes. Hay muchos más, pero el más sencillo de hacer, que responde en mi concepto, en mi opinión de carácter personal, que responde de mejor manera, en el que es más sencillo de poner en práctica en cualquier consultorio, es disociar conflictos. Disociar, pues tiene para tener test polarizados sobre programas, tiene que tener dos proyectores, tiene que tener gafas polarizadas que respondan a las proyecciones que usted manda, etcétera, etcétera. Entonces, la oclusión arterial es sucesiva, entonces usted no puede estar comparando porque siempre es igual. Entonces, cuando usted tiene los dos separados, es que sí o no. ¿Puede llegar al punto en el cual usted no iguala? Sí, puede llegar al punto en el cual usted no iguala. ¿Qué hacer? Dejarlo lo más parecido. Dejarlo los dos más parecidos. Y después rompe la disociación y toma la gruesa disociación. Si no hay modificación, pues quedará como está. Si hay una pequeña modificación, entonces probablemente esa pequeña sintomatología desaparece. Existe esa preguntas hasta ahora. No, acá no estoy tomando agudeza visual. Pues sí, perdón, con las dos imágenes al mismo tiempo. Entonces, ocluyo un ojo para saber la agudeza visual y ocluyo el otro ojo para saber la agudeza visual. Profe, y esto, los lentes que estaba poniendo, ¿se quita los prismas de No, o es los prismas? con los prismas. Usted sabe que el prisma está por delante y los lentes están atrás, entonces usted los puede poner al mismo tiempo. Y eso se hace cuando usted, un paciente, le saca el subjetivo no muy bien, en el otro bien, y le pone a ver con ambos ojos y Le manifiesta alguna, no necesariamente no. Siente que no es cómodo. Siente que no es cómodo. No, porque si la visión es doble, lo que me está implicando, miren la diferencia entre lo que me estás preguntando y lo que yo estoy tratando de explicar. Y esa pregunta me parece muy válida, muy buena pregunta. Si el paciente en el momento de yo destapar los dos ojos, desocluir los dos ojos, me dice, veo doble, usted debe considerar dos cosas, pues varias cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué ve doble el paciente? ¿Por qué consideraría usted que un paciente, cuando yo desocluyo los dos ojos, el paciente está viendo doble? Por ejemplo, ¿usted qué se le vendría a la cabeza en la primera impresión? Ni idea. No sabe qué responder. ¿Qué se le vendría a usted por primera vez a la cabeza? NPI. ¿Qué se te vendría a la cabeza? No. ¿Qué se le vendría a usted a la cabeza? Porque de pronto usted que esto es salido. De pronto una troca. NPI. A mí se me pueden ocurrir varias cosas. Voy a empezar desde lo más lógico hasta lo más ilógico. Yo voy a poner primero lo más. La distancia pupilar está mal tomada. La distancia pupilar está mal tomada. Pero es suficiente como para... Sí, si el defecto es alto, sí. Inclusive sin haber defecto grande. Inclusive sin haber defecto grande. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un paciente que tiene una exo muy grande, dijimos que lo hacemos en visión próxima, tiene una exo muy grande en visión próxima y unas reservas funcionales muy chicas, y le pone un lente de más 1 en cada lado.
el lente de +1, ¿qué efecto genera en el sistema emergencial del paciente? O sea, en el sistema de las reservas funcionales. Relaja acomodación y relaja convergencia. Por lo tanto, si usted le pone a un paciente un lente positivo y tiene tendencia a la exo, tiene un PPC alejado, es probable que usted, con solo ponerle un +1 a ese paciente, lo lleve a la disbloqueo. Porque el paciente no tiene cómo compensar a partir de esfuerzos acomodativos ese problema emergencial. Porque hay problemas que tienen, hay pacientes que tienen la acomodación y la convergencia son sinérgicas, o sea, ocurren de manera simultánea. Si yo afecto la acomodación, afecto la convergencia y viceversa. Por lo tanto, si yo le digo al ojo, acomode menos, converge menos. Y si tiene tendencia a irse hacia afuera, puede ir hacia afuera. Tanto que supera sus reservas, queda bien. Y con un lente pequeño, no ni con un +10, ni con un -10. Segundo, si usted toma mal la distancia pupila, usted puede inducir una cosa que se llama prismas a ese paciente. Y si tiene bajas reservas funcionales, lo puede llevar a la disbloqueo. Miren lo que estoy diciendo. ¿Qué más? Si usted no acomoda bien el foróptero, y a veces uno llega el foróptero está un lado encima del otro, etcétera, etcétera. No está nivelado, sino que usted puede que el paciente vea doble porque está poniendo en juego reservas de carácter vertical que son casi inexistentes. Y si el paciente tiene una asimetría facial considerablemente grande, y nosotros no hemos tenido en cuenta eso. Eso era lo que pasaba con ese paciente que yo les mencionaba, tenía una anisometría facial grande como consecuencia de un accidente que había tenido. Pues tenía un ojo más abajo con respecto al otro. Claro, le ponían el foróptero nivelado y claro, veía doble. Le ponían la montura de prueba nivelada, veía doble. ¿Qué hay que hacer? De pronto prismarlo para que esa imagen baje. Pero si usted no considera eso, entonces ese tipo de cosas lo tienen que llevar usted a pensar en ese tipo de vainas. Si yo tengo un paciente que cuando le desocluyo los ojos, si ya le estoy mandando la corrección final, se supone que yo ya sé cómo está el sistema emergencial. Listo. Pues madre, le descompensa el sistema emergencial. ¿Le mando la corrección o no le mando la corrección? Por eso a veces al paciente se va primero a tratamiento y después vuelve cuando ya ha mejorado sus condiciones para poderle formular las gafas, porque si no, en lugar de disminuir el problema, lo agrandamos. Usted imagínese uno mandarle unas gafas a un paciente para que me duelen los ojos pero veo sencillo, y acá le manda unas gafas y lo dejan viendo doble. Claro. Por eso es que usted tiene que evaluar todo. Inclusive evaluar el comportamiento del paciente después. Por eso hay una cosa que se llama forias inducidas. ¿Qué son las forias inducidas? Las forias que se generan después de haber puesto la corrección. Si yo tengo un paciente que sé que su sistema emergencial es pobre, sus reservas están ahí sobre el límite, tiene un PPC alejado, tiene eso, yo debería verificar cómo se comportan esas forias con corrección y sin corrección. Y si hay una modificación sustancialmente grande entre la condición antes de la corrección y la condición posterior al uso de la corrección, se tiene que evaluar si vale la pena poner la corrección o no vale la pena.
Yo tengo una persona que viene con molestias, con sintomatología, con unos efectos. Hago esa visual habitual sin corrección, ojo derecho, ojo izquierdo. 0, 0, 0, 0. Visión próxima, 0, 0, 0, 0. Listo. Power test. Visión lejana, orto, visión próxima, exo. Una exo alta. ¿Cuánto es una exo alta? Más o menos unos 10 prismas de eso. 10 prismas de eso. Exo se escribe X, ¿no? Esa X quiere decir exoforma. Porque se escribe en con N, quiere decir N. PPC. Con objeto real, 10 centímetros. Con filtro rojo, 20 centímetros. Ay, les había dicho que para mí el PPC con filtro rojo es trascendental, porque es una medición indirecta de las reservas funcionales positivas. En visión próxima. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que yo voy a medir acá las reservas. Si las reservas están buenas, el PPC está mal tomado. Con filtro rojo. Yo esperaría que esto esté bien tomado y por lo tanto las reservas funcionales en visión próxima son pobres. Entonces yo por ejemplo digo que las reservas funcionales positivas en visión próxima son más 20 más 18. Que al hacer la retinoscopía tengo ojo derecho izquierdo más 1,25 esférico con agudeza visual 0,2 y con mi subjetivo tengo ojo derecho izquierdo más 0,75 agudeza visual 0,0 en visión lejana, en visión próxima 0,0. Mi pregunta es, yo sé que no se ve muy bien ahí, mi pregunta es, ¿yo le mando estas gafas a ese paciente? Yo les voy a dejar pensar 2 minuticos para que yo también descanse un poquito de mi voz que ya me está dando la garganta. Yo les voy a preguntar no si sí o no, al que le vaya a preguntar le voy a preguntar sí por qué y no por qué. Ay, no me la ojo derecho más 0,75. Visión próxima 20 y 18. ¿Cuáles son las reservas positivas? Hacia afuera, es para hacer referencia. O sea que empezamos al estar bajitos, pero ya lo que le estamos haciendo. O sea, ya está en el límite, pero la reserva ya está en está haciendo pero eso no está haciendo las positivas más feas. En el
converger. Son posibles. Cuando están en son posibles la capacidad que tiene el ojo de converger a utilizarlo. Bueno, ya lo dejé pensar. ¿Quién quiere por voluntad propia contarnos lo que piensa? ¿Tú? ¿Por qué le digo que no? Que así es. Porque uno, pues, que sin corrección la agudeza visual es 0,0. Y otro porque la reserva, o sea, no le pondría corrección. ¿Por qué? Porque las reservas positivas están bajitas y el PPC, aunque está dentro de los rangos normales, pues ya está al límite. Y pues lo que usted decía ahorita, que pues puede tener tendencia a ser exoporia, y si le pongo un lente positivo, pues va a relajar más la acomodación. ¿Alguien más? Aparte de que tiene exo y es Pero es un fisiológico. pero sigue siendo pesado. Mira acá. Aunque ¿Cuál es el criterio para que una persona esté confortable? Sean como mínimo, el doble lado. Acá estamos en el límite. Acá estamos en el límite. Porque la demanda es 10 y la reserva es 20. O sea, estamos en el límite. Y yo le hago una refracción y le mando un lente positivo. O sea que acá queda. Va a relajar la acomodación, por lo tanto va a relajar la convergencia. Por lo tanto, esto probablemente, ¿qué va a pasar? Se va a agrandar. ¿Cuánto se va a agrandar? No sé. 1, 2, 3 dioptrías prismáticas. Pongámosle 2, quedó en 12 de eso. 12 cumple con el. Entonces es probable que esto pase. Por eso les puse el nivel. Esto pase de ser una EXO a. ¿Qué es eso? Es una exotropía alternante, pero ¿qué caracteriza? Variable. Cuando está entre paréntesis me está diciendo que es intermitente. O sea que a ratos se comporta como una folia y a ratos se comporta como una tropia. Entonces probablemente este PPC también se vea afectado y se vaya a incrementar, y este también se vaya a incrementar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy alterando todo un patrón de funcionamiento de ese paciente. Por eso, nosotros, cuando tenemos un paciente con problemas de PPCs alejados, necesariamente debemos medir las reservas funcionales, pero en la distancia en la cual está el. Si usted en visión lejana tiene corto, probablemente las reservas funcionales en esa visión no estén afectadas.
Pero mire que acá ya se manifiesta un problema, un signo, ya hay un signo que me está diciendo las reservas deben estar bajas. Y efectivamente las reservas están bajas. ¿Cuál es el valor que les enseñaron que es normal de reservas funcionales positivas en visión próxima? 35. Más 35 más 30. Aproximadamente. Más 35 diplopia más 30 recuperación. Gramos de diplopia sobre recuperación. Yo no anoto el valor de emborronamiento porque el emborronamiento es muy subjetivo, pero sí anoto el valor de la diplopia porque es el punto donde ya el paciente no puede fusionar y está rompiendo, y el de recuperación porque se... Ahora recordemos que la diplopia y la recuperación deben estar cercanas, ¿cierto? Porque ¿qué saca usted que tenga más 35 más 10? Sí, acá está, pero mire cuánto se demora en recuperar. ¿Qué me está indicando? Que es capaz de hacer un esfuerzo, pero que después de que hace ese esfuerzo se queda dormido. Después de que hace ese esfuerzo, no se recupera inmediatamente el esfuerzo, sino que requiere un periodo significativamente largo para poder volver a realizar el esfuerzo humano. Y los esfuerzos que usted hace en visión próxima son cercanos el uno al otro, por lo tanto usted debe tener una capacidad de recuperación rápida. Entonces, bueno, listo. Esto es cuando el problema es vergencial y se nos manifiesta de esa manera. Los problemas vergenciales generalmente se nos manifiestan y ustedes deben ser muy cuidadosos con sintomatología como esta. Visión doble ocasional. Sí, yo estoy leyendo y como que a veces veo doble. Salto de renglones, yo estoy leyendo y me pierdo. Vuelvo a leer lo que ya había leído. Tengo que leer señalando porque si no me pierdo. ¿Cuándo se pierde usted? Cuando se rompe la fusión e inmediatamente el cerebro busca el ojo dominante para enfocar, pero en el momento en que se rompe la fusión hay un momento de diplopia y es cuando, venga, ¿yo dónde iba? Y a veces se manifiesta con astenopia, dolor, enrojecimiento, dañamiento. Pero esto es muy característico de los problemas vergenciales, ya sea visión lejana o visión próxima. Visión doble ocasional, salto de renglones. ¿Cuáles son los problemas que a ustedes le manifiestan? Participación de la acomodación. Son vergencias. Visión borrosa. Visión borrosa ya sea en visión lejana o en visión próxima. Porque muchas veces los problemas de hiperacomodación se manifiestan con visión borrosa en visión lejana. Y los problemas de hipoacomodación se manifiestan con visión borrosa en visión próxima. ¿No les hace pantalla? No la veo. Pues está lloviendo
por boquerón y no puede bajar porque no se está al lado. Visión borrosa. Es que cuando yo estoy en el salón de clase y por ejemplo estoy leyendo y vuelto a mirar las diapositivas del profe al frente, me demoro en aclararlas, o cuando estoy viendo un tema me demoro mucho en aclarar para poder leer. Eso es una manifestación de que, por ejemplo, la flexibilidad de acomodación está alterada. Porque la flexibilidad de acomodación no debe pasar un segundo entre que usted sea capaz de ver claro en visión lejana y claro en visión próxima. Visión borrosa, ya sea visión lejana o visión próxima. Visión borrosa cuando lee. Astenopia cuando lee. Ya sea por hipo o por hipoacomodación, por hiper o hipoacomodación, dolor ocular, enrojecimiento, lágrima, etc. Mire la diferencia, visión borrosa, visión borrosa. Son cosas diferentes. Había una cosa que se llamaba análisis visual, que es una técnica, es una teoría de optometría que evalúa 21 puntos y 22 test que uno les hace a los pacientes, pero de ahí recuerdo algo que es muy válido y muy maravilloso, y que es cuando un problema se ha instaurado, problema acomodativo o problema emergencial, si el problema afecta solo la visión próxima, es un problema que realmente es joven en el tiempo. Cuando un problema acomodativo solo molesta en visión próxima es porque lleva muy poquito tiempo de estar aconteciendo o de estar ocurriendo. Cuando un problema acomodativo se empieza a manifestar en visión lejana es porque lleva mucho tiempo establecido. Es tanto que ya inclusive en visión lejana la acomodación empieza a molestar. Entonces vuelvo y les digo, siempre les recuerdo eso. Esos pacientes que llegan a su consultorio y le dicen, es que yo veo mal, yo veo borroso y la agudeza visual es menos. Eso es borroso. No, pues, yo veo borroso a ratos, veo tan borroso de lejos, pero si está viendo bien, o sea, ver mejor de lo que está viendo. ¿Qué lo tiene que llevar a usted a pensar eso? Que hay momentos de trabajo de este señor o que está haciendo un esfuerzo de carácter permanente, que es un hipermétrico facultativo, que está perdiendo su amplitud de acomodación y que cuando se cansa de hacer el esfuerzo para mantener su visión, ¿qué hace la acomodación? Tiene que relajarse para descansar un momentito y el paciente pone la acomodación. O que el paciente lleva tanto tiempo hiperacomodado en visión próxima que se queda casi con espasmo cuando vuelve a mirar de lejos, está viendo borroso porque no es capaz de relajar como consecuencia del efecto que permanentemente está haciendo. Entonces, fíjense que es una diferencia entre ver borroso y ver doble, porque el que me dice que ve doble me dice que ve borroso, me dice que ve doble, mientras que este me dice que ve borroso. Y hay unos que me dicen yo borroso y veo doble. Y hay un doble y juego. Entonces probablemente tenga los dos afectados, claro, porque sí, cuando está afectada la acomodación está afectada la convergencia y viceversa. Pero ¿cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Eso ya quedó dilucidado, primero fue el huevo. ¿Sí? Si no hubiera habido un huevo, no habría habido gallina, porque gallina no es el huevo, no sé, pero ya era el huevo. Entonces, ¿cuál de los dos fue primero? ¿La acomodación o la convergencia? Hay que verificar. ¿Podemos llegar a esa? Sí podemos llegar allá. ¿Cómo? Evaluando cuál de los dos está más afectado, porque el que está más afectado fue el que empezó primero. Si está más afectada la acomodación que la convergencia o la divergencia, es porque empezó primero la acomodación. Si está más afectada la divergencia y la convergencia que la acomodación, es porque empezó primero esta. Y eso los lleva a ustedes a tomar la última determinación acerca de su paciente. Acerca de su paciente. Entonces no es solo
que el paciente vea 0, 0. No es solo eso. Es que su paciente vea 0, 0 de manera, no se les olvide eso, confortable, que se sienta cómodo. El paciente no se le va a poner a usted las gafas, yo veo bien pero me canso, yo veo bien pero me duele la cabeza, yo veo bien pero me dan ganas de quitarme las gafas porque no me las aguanto. Después de una, eso le pasa, está muerta de la risa ya. ¿Quién sabe que le están chateando? Se puso rojo. Entonces es eso. Es eso. Es ¿qué voy a hacer con mi paciente? Por eso no es solo dejarlo viendo bien. Es dejarlo viendo. A veces es mejor que no vea tan bien, pero que se sienta cómodo. A veces el paciente se va en 004 y se va feliz de la pelota porque no le duele nada y se siente cómodo. Y en cambio hay unos que se van con -01. Uy, doctor, yo veo muy bacano con esas gafas, pero después de un rato me duele la cabeza. Pero está hipercorregido negativamente como una dioptría y se la pasan jugando play todo el día. Está cansado. No, yo iba a decir estudiando, pero bueno, es jugando play. Y más cuando el profesor está incapacitado en una clase. Entonces es eso, muchachos. Por hoy vamos a dejar así. Quiero que para mañana me traigan datos de las tablas de compensación que tienen para adición de acuerdo a la edad, ¿correcto? ¿Qué tablas conocen? Les voy a pedir un formulario mañana, les voy a llegar un poquito tarde, entonces nos vemos entre 11:15 y 11:30 de la mañana, ¿listo? Espero me den su comprensión, pero tengo